Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén pasando un día fantástico. Hoy nos sumergimos en un tema que ha estado generando muchísimo revuelo, tanto en Turquía como en nuestras redes sociales y en todos los rincones de Internet, donde seguimos de cerca las vidas de nuestros actores favoritos. Hablamos por supuesto de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, esa pareja que nos robó el corazón en Senkalkapm, Love is in the air para muchos de ustedes, y que tras su separación, ha sido objeto de innumerables rumores, especulaciones y sobre todo, de la esperanza de muchísimos fans de que su amor, de alguna manera, siga vivo. Hoy nuestro vídeo se titula, ¿La verdad sobre Hande y Kerem, sigue vivo su amor, o es solo un rumor? Y vamos a intentar desgranar con la mayor objetividad posible, todo lo que se ha dicho, todo lo que hemos visto y lo que podríamos interpretar sobre la relación de estas dos estrellas. Así que prepárense, pónganse cómodos porque vamos a analizarlo todo. Y antes de empezar, si todavía no son parte de nuestra comunidad, ¿qué esperan? Denle a ese botón de asterisco suscribirse que aparece por aquí abajo. Es gratis, nos ayuda un montón a seguir creando contenido de calidad para ustedes y, lo más importante, se aseguran de no perderse ni un solo vídeo nuevo. Y no olviden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos algo. Bueno, ahora sí, vamos de lleno con lo que nos trae aquí. La historia de Hande y Kerem es para muchos la personificación de un cuento de hadas moderno. Se conocieron en el set de Senkalkapm, una serie que se convirtió en un fenómeno mundial, y la química entre ellos era tan palpable, tan eléctrica, que traspasó la pantalla. Pasaron de ser compañeros de trabajo a tener una relación que acaparó portadas digitales y portadas de revistas, y por supuesto, las portadas de nuestras conversaciones en redes sociales. Compartían momentos tiernos, viajes, risas y su amor parecía florecer a la vista de todos. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen, o quizás, cambian más rápido de lo que podemos asimilar. Hace ya un tiempo se confirmó su ruptura. Y desde entonces el vacío que dejaron en el corazón de muchos fans se ha llenado de interrogantes. ¿Fue una separación definitiva? ¿Hubo reconciliación? ¿Se siguen viendo? ¿Es todo una estrategia de marketing, o hay algo más profundo detrás? Estas son las preguntas que todos nos hacemos, y que intentaremos abordar hoy. Para empezar, recordemos cómo fue su relación pública. Eran una pareja que irradiaba felicidad. Sus seguidores adoraban verlos juntos, la complicidad era evidente en cada aparición pública, en cada story que compartían. Kerem con su carisma desenfadado y Hande con su elegancia y dulzura, formaban una dupla que muchos consideraban perfecta. Y cuando anunciaron su separación, la noticia cayó como un jarro de agua fría para muchos. Tras la ruptura, ambos actores han mantenido un perfil relativamente discreto respecto a su vida privada, lo cual es totalmente comprensible. Sin embargo, la atención mediática sobre ellos no ha disminuido. Y es aquí donde comienzan a surgir los rumores. Hemos visto a Hande en diversas entrevistas, siempre respondiendo con diplomacia, pero a veces con un toque de nostalgia o cariño al hablar de Kerem. Y Kerem, por su parte, ha sido igualmente respetuoso, pero las miradas, los gestos, las palabras que escapan a veces, todo suma para alimentar la especulación. Uno de los rumores más persistentes es que su separación no fue tan definitiva como se pensó, o que a pesar de la ruptura, mantienen una relación cercana, quizás de amistad, pero con destellos de ese afecto que una vez fue amor. Hemos sido testigos de comentarios en redes sociales, de supuestos avistamientos de sutiles me gusta o comentarios que se interpretan como señales. ¿Son estas interpretaciones realistas o estamos proyectando nuestros deseos de verlos juntos de nuevo? Analicemos algunos de los indicios que alimentan la idea de que su amor podría seguir latente. Por un lado, ambos han sido muy cuidadosos al no hablar mal del otro públicamente. En las pocas ocasiones en las que se les ha preguntado directamente sobre el otro, las respuestas suelen ser amables y respetuosas. Hande, por ejemplo, ha dicho en alguna entrevista que Kerem es una persona maravillosa y que siempre le deseará lo mejor. Kerem, por su parte, ha expresado en alguna ocasión que Hande es una artista increíble. Estas son palabras que, si bien pueden ser una muestra de madurez, también pueden indicar que el cariño profundo nunca se ha ido del todo. Otro punto a considerar son las interacciones en redes sociales. Aunque quizás menos frecuentes de lo que solían ser, no han sido inexistentes. Pequeños me gusta en publicaciones del otro o algún comentario discreto.
Para muchos fans, estos son pequeños tesoros, migas de pan que demuestran que siguen conectados. De alguna manera. Es posible que estas interacciones sean simplemente el eco de una amistad que perdura, o son señales veladas de que la chispa sigue ahí, esperando el momento oportuno. También están los rumores más fuertes, aquellos que hablan de posibles encuentros, de conversaciones privadas, de segundas oportunidades. A veces la prensa turca saca a la luz informaciones que, sin ser confirmadas, generan un gran revuelo. Hemos visto titulares que sugieren que se han visto en secreto, que han pasado tiempo juntos, que la reconciliación está en camino. Pero, ¿qué tan fiables son estas fuentes? En el mundo del espectáculo, la línea entre la realidad y la ficción a menudo se difumina, y las noticias pueden ser exageradas o incluso inventadas para generar clics e interés. Ahora, seamos realistas. El amor, cuando es profundo, no siempre se apaga de la noche a la mañana, y menos aún cuando la conexión ha sido tan intensa como la que parecía existir entre Hande y Kerem. Es posible que incluso después de una separación, persistan sentimientos, que la admiración mutua se mantenga, y que exista un deseo subyacente de mantener una cercanía, aunque no sea en el mismo plano romántico. Por otro lado, no podemos ignorar que ambos son profesionales. Han construido carreras exitosas y mantienen una vida pública bajo el escrutinio constante. Es posible que ante la presión mediática y el cariño de sus fans, exista una tendencia a mantener las apariencias o a dar esperanzas, incluso si internamente las cosas han seguido su curso y la relación romántica ha terminado. ¿Y qué pasa con sus vidas actuales? Ambos han sido relacionados con otras personas, lo cual, de ser cierto, complicaría enormemente la idea de una reconciliación inmediata. Sin embargo, en el mundo de los famosos, estas relaciones a menudo son fugaces, o a veces simplemente rumores para desviar la atención. Lo que sí está claro es que la relación entre Hande y Kerem marcó un antes y un después para muchos de sus seguidores. La energía que transmitían juntos era magnética, y la historia de Senkalkam se vivió en gran medida a través de ellos, dentro y fuera de la pantalla. Es natural que los fans se apeguen a esa ilusión, a esa idea de amor perfecto que ellos parecían encarnar. Entonces, ¿cuál es la verdad? La verdad es que sin una confirmación oficial por parte de Hande o Kerem, todo lo que tenemos son especulaciones, interpretaciones y deseos. La prensa puede alimentar los rumores, los fans pueden soñar con su regreso, pero la realidad es que solo ellos saben lo que está pasando en sus vidas. Podríamos decir que su amor, en la forma en que lo conocimos y vimos en Senkalkam, quizás se transformó. El amor de pareja intenso y público podría haber evolucionado hacia una amistad profunda y respetuosa, o quizás, solo el tiempo dirá si hay espacio para un resurgimiento romántico. Lo importante, y esto es fundamental, es respetar su privacidad. Ellos son personas, más allá de ser actores famosos. Tienen derecho a rehacer sus vidas, a tomar sus propias decisiones, y a ser felices, sea cual sea el camino que elijan. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que la huella que dejaron juntos es imborrable. Y el cariño que sus fans les tienen, a cada uno por separado y a ellos como pareja, es inmenso. Esa conexión que crearon, esa magia que compartieron, seguirá viva en nuestros recuerdos y en las repeticiones de esa serie que tantos nos hizo suspirar. En resumen, la pregunta de si el amor de Hande y Kerem sigue vivo es, en este momento, una pregunta sin respuesta definitiva. Los rumores y las esperanzas de los fans abundan, alimentados por pequeñas interacciones y por el recuerdo de una conexión especial. Sin embargo, sin confirmación oficial, la posibilidad de que todo sea solo un eco del pasado o una amistad duradera es igualmente fuerte. Lo que sí es indudable es el impacto que tuvieron juntos y el cariño que generan en su público. Ha sido un viaje intenso por este tema, ¿verdad? Espero que este análisis les haya resultado intrigante e informativo y, sobre todo, que les haya dado una perspectiva más clara sobre este misterio que rodea a Hande y Kerem. Al final del día, lo más importante es que ambos sean felices y continúen brillando en sus carreras. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este vídeo. Su tiempo y su atención son muy valiosos para nosotros. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que el amor de Hande y Kerem sigue vivo? ¿Qué pistas les parecen más reveladoras? Dejen todos sus comentarios, sus teorías, sus esperanzas aquí abajo. Nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este contenido, no olviden dejarle un asterisco gran me gusta a este vídeo.
Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Hande y Kerem, para que todos podamos tener esta conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con más temas fascinantes del mundo del entretenimiento. Un abrazo enorme y hasta la próxima.